Bueno amigos, buenas, muy buenas, una vez más, aquí estamos presentes. Me he debido colocar estas gafas para leer de cerca. Las uso muy de vez en cuando es imperativo, pero realmente yo puedo leer sin estas. Además es un look diferente que les quiero presentar. Voy a comenzar a intentar otra vez las charlas con Ciro. Charlas con Ciro son temas abiertos, temas dirigidos al crecimiento personal, a la expansión de la conciencia, para que tu crecimiento en información, en experiencias, en habilidades, sigan desarrollándose continuamente. A veces nosotros creemos que por haber escuchado un audio, un video de esto de YouTube, ya hemos avanzado bastante y es suficiente. Pero la verdad es que nos lleva toda la vida constantemente estar informándonos, ilustrándonos, buscando y conectando con esa información que requerimos para seguir expandiendo la conciencia, que es la parte fundamental del ser. El ser es conciencia y la conciencia es ser. Pero la hemos abandonado en estos, digamos, avatares de la vida y normalmente no sabemos que no estamos en conciencia. Muy rara vez nos conectamos con estados conscientes, pero inmediatamente nos desvincula. Y ese es parte del tema que voy a tocar. Es una parte de muchos temas que quiero expresar a través de este medio. Este tema se llama ¿cuáles son mis pensamientos? Esto es para la persona del común, para una persona como tú y yo, una persona de a pie, una persona que quiere en su búsqueda encontrarse a sí mismo. Cuando te has encontrado a ti mismo, parte de ella te va a sorprender y te va a maravillar. Pero hay que hacer unos pasos para llegar a esa etapa. Como ya lo habrán oído en algunas otras charlas, nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos al día, pero de los cuales nos rondan los mismos. El 90% son los mismos que nos viven rondando y hasta los pasamos para el otro día o los pasamos para el día siguiente, el tercer día, el cuarto día. Muchos nos empantanamos en el mismo tipo de pensamientos. Alimentamos esos pensamientos y lo alimentamos de acuerdo a como nosotros pues somos, hemos sido creados, la manera como nosotros realmente somos. Analicemos esos pensamientos y observaremos que si son negativos los alimentaremos con otros pensamientos asociados, pero con más negativismo. Nosotros tenemos digamos ya la costumbre, que eso no es bueno, tenemos la costumbre de estar en un ambiente totalmente negativo, desesperanzado, en los medios en que nos encontremos, y esos son capaces de trasladarse a donde estemos físicamente. Es decir, eso no equivale a estar en otro país o en otra región o en otro sitio físico que se van los pensamientos. No, que sí vamos a respirar un aire diferente y nos va a inspirar de una manera diferente, pero ahí los tenemos porque lo hemos adaptado y los hemos hecho parte de nuestra vida. Ahora tenemos la intención, por ejemplo, tenemos la intención de comprar o emprender algo. Lo primero que puede venir a la mente son las amenazas y las cosas malas que pueden pasar. Esta charla la escribí porque es que hay mucho material y quiero hacerlo sucinto. Todo temor aparece en esos pensamientos que llegan a nuestra mente de naturaleza negativos, debido a varios factores tales como nuestra crianza, nuestro medio ambiente social, nuestros recuerdos grabados en el subconsciente de naturaleza negativos, los cuales están sustentados, y los miedos que albergamos. Es este sentimiento, el miedo,
el que brota en cada ocasión, el cual nos impide crear cosas positivas. Entonces, con esto vamos a descubrir el sentimiento que nos lleva siempre a estar en ese ambiente de pensamientos negativos. Ese sentimiento se llama miedo. Ese miedo desemboca una serie de alternativas de pensamientos aleatorios a él mismo, que son la escasez, la limitación, el sufrimiento. Ese es el que nos lleva al sufrimiento y creemos que esa es la vida. Y vivimos toda una vida en ese ambiente, en un ambiente incorporado voluntaria e involuntariamente. Esto está pasando constantemente en nuestra creatividad, en nuestro diario vivir, en nuestras conversaciones y con nuestras ideas, y no nos damos cuenta. Nosotros hemos mecanizado, porque lo hemos vuelto de una manera muy común, estar pensando siempre y hablando siempre en negativo. Nosotros creemos que ese es el ambiente normal. Entonces nos encontramos con un amigo, una amiga, una persona, un familiar, el que sea, y ese ambiente rápidamente se vuelca al lado negativo. Todo lo que se habla es de temor, de miedo, de cosas que no construyen, sino destruyen. Eso se incorporó en nuestra vida y no nos dimos cuenta y vivimos en ese medio. Es tan normal que lo tomamos muy naturalmente. Es naturalmente hablar de cosas negativas, o sea, porque no hemos aprendido otra cosa, porque abandonamos que hay otras formas de pensar positivas. Esa afiliación al negativismo se convierte en nuestra vida, es decir, hemos creado una vida de sufrimiento por estar afiliado a este sentimiento llamado miedo. Entonces la clave aquí es miedo, el sentimiento del miedo, es el que nos tiene secuestrados. Y eso hace parte de la afirmación, soy lo que pienso. Si ves cuando aparece esa frase muy conocida en varias charlas de crecimiento personal y de la misma espiritualidad, de muchos maestros de hoy en día que hablan de que soy lo que pienso, pues ahí está, eso es parte de eso. Ese sentimiento que albergamos de miedo se brota en la negatividad, en varios aspectos de la vida negativa o la vida, digamos, disminuida, porque le hemos quitado el poder del disfrute. Pensemos cuando estamos compartiendo o conversando con alguien de las cosas que no pueden faltar. Son nuestros pensamientos negativos de escasez y derrota. Siempre en una conversación, sea de la que sea, mira, sea de salud, hablamos de enfermedad. Sea de dinero, hablamos de sus dificultades en conseguirlo. Hablamos de política, hablamos de todo lo negativo que hemos venido alimentando para tener como que ese odio, ese resquemor, es decir, un estado de pensamiento negativo y de sufrimiento. El miedo ahí está trabajando fuertemente. Si vamos a hablar de, digamos, de estudio, pues siempre le buscamos la parte mala del estudio. No lo voy a ganar, que es muy difícil aprenderlo así. Si es de cualquier tema, le metemos la parte negativa. Eso quiere decir que somos lo que pensamos, ¿sí ves? Que es fácil deducir a eso, sino que no lo entendemos porque una frase que compila toda una experiencia de lo que ha vivido la gente. Pregunta: ¿es bueno sostener este tipo de pensamientos negativos? Es una pregunta que quiero que te hagas. Te la repito. ¿Es bueno sostener este tipo de pensamientos negativos? ¿Es bueno? ¿Te hace crecer? ¿Te da salud? ¿Te da alegría? Si la respuesta sincera es no, pues entonces, ¿por qué vivimos en ese estado de sufrimiento? Es otra pregunta que va detrás de esto. La pregunta es clave. La pregunta es importante. La pregunta es fundamental que nos la hagamos constantemente. ¿Para qué me sirve estar pensando en negativo? ¿Para sobrevivir? No, me cuesta más trabajo sobrevivir. Es decir, no me deja vivir. Entonces, pensemos 2 veces sobre eso. Observarnos y observar
a nuestros interlocutores cuando sostenemos conversaciones, si este tema sale a flote cada tanto, entonces has comenzado a caminar en el ámbito de la conciencia. Este es el ejercicio que vamos a comenzar al darnos cuenta de que estamos en un ambiente negativo y que somos lo que pensamos. Somos seres con unos bultos, con unas cargas de negatividad y de energías bajas que vamos contaminando, como el COVID. Vamos contaminando a todo el ser y ellos a su vez hacen lo mismo con nosotros. Entonces somos como que una masa inmensa colectiva de cosas negativas que andan rastreando como hace la culebra y los reptiles, porque son energías bajas que no producen buenas cosas. El ejercicio que vamos a comenzar a intentar, vamos a comenzar a hacer es observarnos. ¿Qué estamos pensando? Observar cuál es el tema de conversación entre los amigos, las amigas, los interlocutores, pues parientes, lo que quiera, es a través de estos medios también. ¿Qué es lo que nos escribimos o qué noticias nos remiten? Aunque todas las noticias normalmente el 90% es negativa porque esa es la costumbre, pero la idea es salir de esto. A cada tanto viene el tema en una conversación de la parte negativa, tenemos que ir vislumbrando. Entonces, como vamos a hacer ese ejercicio, vamos a volvernos unos observadores de nosotros mismos, observadores. Vamos a observarnos sin decir una palabra y observarnos a nosotros mismos y a observar al interlocutor o a los demás que estén en ese, digamos, tema o reunión donde nos encontremos. Observemos calladamente, sin decirle a nadie. Eso es personal, porque por eso se llama crecimiento personal. Entonces observemos. Cuando nos volvemos observadores, entonces somos capaces de iniciar el camino de la conciencia. Es allí donde se despierta otra vez el camino de la conciencia. En la medida en que observemos y entendamos que se vive en un ambiente totalmente negativo, es el inicio del crecimiento, de la expansión de esa conciencia. Ese es el momento. Si sigues, vas por un buen camino. Si te haces a un lado y miras para el lado y no, se verá un cambio positivo, te lo aseguro, y lo vas a vivir y a observar. Este es el tema de hoy. Entonces, de pensamientos negativos, vamos a convertirnos en observadores de nosotros mismos y vamos a buscar ese cambio. Buscamos no reproducir más ese tipo de pensamientos. Entonces, esa es la tarea. De ahí en adelante vas a entender otras palabras, otro léxico que se maneja en este campo de la espiritualidad, del crecimiento, de la nueva vida. Es que esta es una nueva vida, es diferente a la que has vivido constantemente. Entonces, la invitación es, hagamos la tarea, hagámosla bien hecha y centrémonos en eso. Nos vamos a ir viendo en otras oportunidades. Chao, que sea feliz. Muchas bendiciones.